Seguimos conversando sobre agroforesta con uno de los especialistas más importantes de nuestro país. Franklin, leña y carbón, dos factores que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo puede industrializarse esto? ¿La foresta sirve para la industrialización? Fíjate, muy interesante. El problema de leña y carbón es dramático en el país. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. De acuerdo a los planes de manejo que tiene la Secretaría de Medio Ambiente, es decir, son planes regulados, donde hay más de 3.000 campesinos involucrados y más de 260.000 tareas. ¿Cuál es el problema que está pasando con el bosque natural? El bosque seco. 260.000 tareas dedicadas a producir carbón. Sí, que es lo que tiene los bosques secos. Los bosques secos es donde no llueve, donde hay cambrón, valla honda. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En una hectárea de terreno, es decir, en 16 tareas, el bosque seco está creciendo más o menos porque está muy degradado entre 2 y 3 metros cúbicos. Es decir, en cada hectárea, en cada 16 tareas, anualmente, ese bosque crece alrededor de 2 metros cúbicos por hectárea por año. Eso es lo que él crece. Entonces, se está cortando más de 5 metros cúbicos. O sea que está degradando, claro. Entonces, óigame bien, los niveles de corte que está produciendo en el bosque seco son alarmantes. Entonces, ¿qué hace la persona cuando corta y sigue cortando? Se va a los parques nacionales y a las otras cuencas. Por eso es tan importante el manejo sostenible del bosque. La sostenibilidad, aunque es una moda a partir de los 80, eso viene desde la época romana. Sostenibilidad es usted usar el recurso racionalmente y que no se le acabe. Que sea duradero. Que sea duradero. Entonces, usted no puede cortar más de lo que crece el bosque. Claro. Y eso es lo que ha estado pasando. Hay una mafia del carbón, y es lamentable decirlo, que ha sido desde años entre dominicanos y haitianos para cortar. Entonces, la ilegalidad que hay es muy alta y se está cortando a una velocidad mayor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que tenemos una oportunidad. Debemos regular todo eso. Y ese mercado que nosotros tenemos, que hemos vivido a la espalda del mercado de Haití, debemos exportar. Exportamos varias cosas, pero el carbón debe ser regulado. Pero parece incomprensible que el crecimiento, por ejemplo, de las instalaciones ya usando gas propano, por ejemplo, en campos y todos los municipios de este país prácticamente ya disponen de ese servicio, que va a bajar la presión, por lo menos del consumo local, sobre el bosque seco. Todos esos cortes, toda esa producción de carbón es para Haití. Sí, porque fíjate, todavía el 12% usa leña y carbón aquí. Sí, así es. En la década del 80 era el 90%. 90%. Pero ahora es alrededor del 12% que todavía se consume. Una parte leña y el carbón en menos cantidad. ¿Y dónde está localizado ese 12% que consume carbón? A nivel nacional. Distribuido así muy a nivel difuso. nacional todavía se consume. Ahora, una gran parte es para Haití, porque Haití tiene menos del 2% de su territorio cubierto de bosque. Nosotros tenemos alrededor de un 30%. Entonces, Haití, ecológicamente hablando, y es lamentable lo que ha pasado, ecológicamente hablando, no es un país viable, porque no tiene bosque. Entonces, todo lo que se produce en el bosque de aquí, de leña y carbón, la mayoría va hacia Haití. Pero entonces no se ha regulado, no se está regulando adecuadamente el manejo. Aunque la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, yo le decía, tiene un grupo de personas con bosques que se llaman planes de manejo, el bosque seco. Y se está trabajando, faltan recursos y técnicos, pero yo creo que esa es la vía correcta de administrar el bosque de acuerdo a lo que crece. Las posibilidades de negocio en la foresta, o sea, durante mucho tiempo se habló de dar incentivos, dar facilidades, para que aquí, bueno, se pueda dedicar la tierra para plantar árboles y que haya un beneficio económico. ¿Qué ha habido de eso? O sea, ¿eso ha sido viable o eso ha sido más que una ilusión? Fíjate, es interesante, Roberto. Nosotros importamos productos derivados de la madera en un rango de 45 hasta 100 millones de dólares anuales. Importamos y se exporta menos de 5 millones de dólares anuales de derivados de la madera. Es decir, que el déficit anual es enorme, lo que indica
que nosotros, el sector forestal, solamente supliendo el mercado interno, tiene una demanda insatisfecha. Entonces, hay que trabajar arduamente en el manejo del bosque natural de pino, que hay más de 500.000 tareas en planes de manejo de pino, pero que producen muy poca. ¿Por qué? Bueno, porque no están muy bien manejadas. Por ejemplo, si ahora mismo hay como 232 industrias dedicadas a la industria de la madera, al procesamiento, pero la capacidad de procesamiento es como de 200.000 metros cúbicos. Esa, solamente 200.000. Y eso es muy poco. Nosotros necesitamos, la demanda es de 3 millones de metros cúbicos de madera aserrada. Y la capacidad que ellos tienen es como de 200 millones. Entonces, de 200.000. Y nosotros necesitamos 4 millones de madera aserrada. Entonces, el déficit es enorme. Lo que quiere decir que el mercado interno es lo primero que tenemos que hacer, porque se está importando todo. Y la demanda de aquí al 2020 va a seguir aumentando todos los productos derivados de la madera, a nivel de Puerto Rico, Haití, Estados Unidos, Jamaica, Martinica, todos esos lugares que es donde nosotros tenemos un mercado para exportar. El mercado dominicano se abastece de Estados Unidos, Honduras, Brasil y Chile, fundamentalmente en materia de madera. Y se da en pinos, tratados o no, derivados de chipboard, ese tipo de productos compactos, y la caoba, andiroba, que viene de Honduras, bastante madera. Los resultados que conocemos, por ejemplo, en Honduras son devastadores, o sea, la deforestación está creciendo muchísimo. El manejo de bosque en Chile es excelente, igual que en Estados Unidos, que ya son empresas fabulosas, diríamos. Son 50 millones de dólares anuales la importación. ¿En qué área y en qué variedades de pino es lo que hay que tratar? Fíjate, nosotros tenemos lo que se llama el pino criollo, el pino de Cuava, que es el Pinus occidental, y ese es su nombre técnico o nombre científico, que muchos lo conocen, la mayoría, pero eso es un pino que crece lento, tú necesitas más de 30 años. 30 años. Sí. Entonces, ahora mismo, bajo planes de manejo hay más o menos 500.000 tareas. Eso tiene menos de 400.000 metros cúbicos de madera. Esas 400.000 metros cúbicos de madera de pino, si lo fuéramos a procesar y lo fuéramos a cortar todo junto, que no se puede, porque ya vimos que tiene que hacerse con rendimiento sostenido. Supongamos que podamos cortar la existencia actual, que está regulada. Eso cubriría solamente el 17% de la demanda de pino actual. Actualmente nosotros estamos consumiendo 2.2 millones de metros cúbicos de madera de pino. Es la mayor. Después le sigue la andiroba, que no es una caoba, pero la venden como caoba. Así es. Y está la caoba, están los pinos chilenos, pinos de Estados Unidos, hay caoba hondureña que se produce aquí. Entonces, hay que poner a producir los planes de manejo de manera regular del bosque natural, pero hay que plantar también. Y plantar otras especies que tú preguntabas de más rápido crecimiento, que es el pino, dentro de los pinos. El pino de Honduras, precisamente, que ya está adaptado aquí, es una especie adaptada porque hay que tener cuidado para traer especies de otro lugar, especies exóticas que pueden causar muchos problemas. Y de eso hay un sinnúmero de cosas que decir que se ha causado. Entonces el pino de Honduras, que se llama pino caribea, crece aquí y tú lo puedes cortar entre 10 y 15 años. Qué bien. Pero mira el periodo, tú tienes que esperar un año. Claro. Hay especies que crecen más rápido, pero lo mínimo que tú podías esperar es unos 10 años para tú cortarla, aserrarla y producir madera. Entonces, por eso es que el trabajo hay que hacerlo desde ahora, de manera ordenado y focalizado. Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá.